Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Por qué el Padre vino a esta tierra por segunda vez? Abramos juntos el libro de Apocalipsis capítulo 5. Leamos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Aquí, en estos versículos, el apóstol Juan está viendo una situación espiritualmente crítica que está afectando a toda la humanidad. La verdad de la salvación no se puede predicar porque todas las palabras escritas en la Biblia han sido escondidas y selladas. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El apóstol Juan vio la terrible situación en la que toda la humanidad estaba destinada a ir al infierno. En ese momento, uno de los ancianos consoló al apóstol Juan diciendo que, aunque no había nadie que pudiera abrir el libro, era una fortuna que existiera alguien que sí pueda. Entonces, ¿quién es aquel al que la humanidad debe esperar y anhelar? No es un presidente destacado, ni un médico o científico famoso como Einstein. Solo debemos esperar encontrar a la raíz de David. Esa es la única forma de recibir el perdón de los pecados, la vida eterna y poder alcanzar el reino de los cielos, ¿no es así? Entonces, ¿a quién se refiere la raíz de David? Veamos el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 está escrito: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, ¿quién es él? La raíz y el linaje de David. ¿Quién es la raíz de David? Es Jesús. ¿Pero será Jesús en su primera venida? Cuando el apóstol Juan vio esta revelación, habían transcurrido unos 60 años desde que Jesús ascendió al cielo. ¿Qué sucedió en la Edad Oscura con el evangelio que Cristo predicó? Fue abolido. Puesto que la Pascua, el día de reposo, las 7 fiestas de 3 tiempos y todas las verdades del nuevo pacto fueron abolidas, se puede decir que no había luz de la verdad. Por esta razón, este periodo se describe como la Edad Oscura. Si se mantiene esta situación, no hay esperanza para la humanidad. Nunca podrían tener esperanza en el cielo. Sería una situación muy triste y lamentable. No importa cuánto dinero ganen o cuán grande sea su casa, todo en la vida es limitado. Todos esos momentos pasan en un instante. Hermanos, conocen al presidente del grupo Samsung, Lee Byung-chol, y a Lee Kong-hee, ¿no es así? Lamento hablar de estas personas, pero trato de decirles que toda la vida humana es igual. En cuanto a los hombres considerados poderosos, pensemos en el expresidente Park Chung-hee y en el expresidente Roh Moo-hyun, quienes fueron protagonistas de su época. Todos ellos han desaparecido. Qué corta es nuestra vida.
Por eso, Dios tuvo compasión de la humanidad y vino a esta tierra otra vez en la carne. Nos enseñó a no satisfacernos con los momentos temporales de esta vida, sino a anhelar un mundo que es eterno, ¿verdad? Por eso, Dios se reveló a sí mismo en Apocalipsis capítulo 22 diciendo: Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por lo tanto, podemos entender fácilmente que la raíz de David no es Jesús en su primera venida, sino Jesús en su segunda venida. Entonces, veamos la profecía sobre David en Ezequiel capítulo 34, versículo 4. En el capítulo 34, versículo 4 está escrito: No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Hace 2000 años, Jesús predicó el Evangelio del Nuevo Pacto. Después de que Jesús ascendiera al cielo y de que los apóstoles y sus discípulos murieran, la verdad comenzó a desaparecer rápidamente alrededor del siglo IV. Desde el punto de vista espiritual, las ovejas se encuentran expuestas a todos los animales salvajes. No hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. En ese momento, ¿quién vino a buscar a estas ovejas? Leamos el versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, ¿qué hará él? Dios mismo irá a buscar a sus ovejas. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares altos en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. En la Biblia, el día del nublado y de la oscuridad indica a los últimos días. Está escrito: las libraré el día del nublado y de la oscuridad, es decir, las libraré en los últimos días. Entonces, ¿qué hará él? Versículo 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Versículo 15. ¿Qué hará el mismo? Yo apacentaré mis ovejas. Dios no está hablando de cumplir esto en el mundo espiritual. Espiritualmente, Dios es siempre nuestro pastor. Él está siempre con nosotros y nunca nos abandona ni por un momento. Por lo tanto, yo apacentaré mis ovejas significa que Él vendrá a esta tierra en la carne. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. El profeta Ezequiel continúa profetizando la venida de Dios a esta tierra en el versículo 23. Versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. ¿Quién es él? A mi siervo David. Él las apacentará. En el versículo 15 dice: yo apacentaré mis ovejas. Pero en el versículo 23 dice: mi siervo David las apacentará. ¿Y él qué será? Le será por pastor. Versículo 24. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Según la historia, el profeta Ezequiel apareció 450 años después de la muerte del rey David. Sin embargo, aquí está escrito: mi siervo David será príncipe. Será indica algo que sucederá en el futuro. Por lo tanto, podemos entender fácilmente que el David mencionado en estos versículos no se refiere al rey David físico, ¿verdad? Continuemos con el versículo 25.
y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Al observar de cerca todas estas cosas sobre David, el testimonio de Dios, yo seré su Dios, se convierte en un asunto muy importante para nosotros. Dios no prometió a cualquiera que sería su Dios. Dios hizo la promesa, yo seré Dios de los que guardan mi pacto. Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales, ¿qué hará? Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pasemos al versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos. ¿Qué será para ellos? Por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dios dijo, yo seré Dios de los que guardan el nuevo pacto. Continuemos con el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré. ¿Qué perdonará? La maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Dios dijo, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. Hoy en día, las personas dicen con seguridad, podemos ir al reino de los cielos porque creemos en Dios. Sin embargo, Dios nunca les dijo que eran su pueblo. Dios dijo, seré Dios de los que están en la verdad del nuevo pacto. En Ezequiel capítulo 34, Dios nos reveló su voluntad. Él vendría a esta tierra en el nombre de David con la verdad del nuevo pacto. El hecho de que alguien diga, yo soy David, no lo convierte en David. Dios debe ser el que aparece definitivamente con la verdad del nuevo pacto. Si observamos detenidamente las profecías sobre David, el periodo del reinado de David es una señal para que entendamos claramente quién es Cristo en su segunda venida, que aparecerá como David en esta época. Vayamos a 2 de Samuel capítulo 5 versículo 4. En el capítulo 5 versículo 4 dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar, ¿y cuánto tiempo reinó? Reinó 40 años. Ni una sola palabra de la Biblia está escrita sin la voluntad de Dios. Está escrito, era de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. La relación entre David y Jesús es la de una profecía y su cumplimiento. Entonces, ¿no debería cumplirse el periodo del reinado de David en la vida de Jesús? ¿Cómo guió espiritualmente Jesús al pueblo de Judá? Veamos Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como ¿de cuántos años? De 30 años. En Mateo capítulo 4, Jesús predicó, diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la obra que realizó después de ser bautizado. Así como David se convirtió en rey a la edad de 30 años y reinó sobre Israel, Jesucristo fue bautizado a la edad de 30 años y reinó sobre el reino del Evangelio. Entonces, ¿cómo se cumplirá el reinado de 40 años del rey David? Hermanos,
Cuando Jesús vino por primera vez, ¿cuánto tiempo recorrió el camino del Evangelio en esta tierra? Esto lo saben comúnmente todos. El ministerio de Jesús fue de 3 años y medio. Si Jesús vino en el nombre de David, tuvo que predicar el Evangelio por 40 años. Entonces, ¿por qué predicó solo durante 3 años? A través de esto, las personas alegan, ¿no está equivocada la profecía? E indican esta profecía como un asunto para discutir. No obstante, Dios dejó la profecía de que, además de los 3 años de su primera venida, Él vendría de nuevo para cumplir la profecía de los 40 años del reinado de David. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Leamos el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, ¿por qué ves? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hay varias razones por las que tiene que venir por segunda vez. Entre esas razones, Él vino por segunda vez con el propósito de completar los 37 años restantes de la obra del Evangelio. Ahora, pasemos al libro de Lucas capítulo 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. Fuego significa el Evangelio, ¿verdad? ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Y qué más dijo? De un bautismo tengo que ser bautizado. En Lucas capítulo 3, Jesús ya había sido bautizado a la edad de 30 años. Por lo tanto, el bautismo aquí no significa el bautismo que recibió en su primera venida. Él debe venir a esta tierra en la carne y ser bautizado de nuevo en su segunda venida. ¿Por qué motivo? Es para cumplir los 37 años restantes del reinado de David. Por eso también está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 28, aparecerá por segunda vez para traer la salvación. El Padre Ansanjón es el David espiritual que ha venido a esta tierra por segunda vez. Él trajo el Evangelio del nuevo pacto. Además, Él vino a esta tierra en 1918 y fue bautizado en 1948 a la edad de 30 años. Si fue bautizado en 1948 y recorrió el camino de la profecía durante los 37 años del reinado de David, ¿hasta cuándo debió reinar sobre el reino del Evangelio? Necesitamos añadir 37 años al año 1948. Él cumplió esta profecía en 1985, ascendiendo al cielo. De esta manera, el Padre cumplió la profecía del rey David. Tal como el profeta Miqueas profetizó, el Padre vino a esta tierra en los últimos días y nos enseñó la verdad de la vida. Si no hubiera sido por su enseñanza, todos los que viven hoy en día nunca podrían haberse acercado a la salvación. Veamos Miqueas capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos, que significa en la última época, ¿no es así? Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. ¿Y qué hará Dios? Nos enseñará en sus caminos, que significa la verdad. Existe una gran diferencia entre los que reciben esta enseñanza y los que no la reciben. Está escrito, nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Nosotros debemos seguir los caminos que Él nos enseña y andaremos por sus veredas, porque ¿de dónde saldrá la ley? De Sión. Esto no se cumplirá fuera de Sión. Al contrario, esto solo tiene lugar en Sión. Por lo tanto, no importa cuán elocuente y plausible sea el sermón de un pastor, la salvación no se puede lograr en un lugar donde no se celebran las fiestas de Dios. Aprendimos de David las buenas nuevas de la verdad de vida, que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía enseñarnos.
y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. A través de su vida del Evangelio de 37 años llena de gracia, Él nos enseñó acerca de la Madre Celestial, la Pascua, el día de reposo, el nuevo pacto y la verdad del nombre nuevo. Después de eso, en 1985, el Padre completó la vida del Evangelio de acuerdo con la profecía y ascendió al cielo. Si Él no hubiera venido, ¿cómo sería nuestro futuro? Sin duda, sería trágico. Esto se aplica a toda la humanidad. Sin embargo, ¿qué hay de nosotros que recibimos su enseñanza cuando Él nos indicó sus caminos? Aunque el camino es angosto y pocos lo encuentran, nosotros somos llevados a entrar en el camino de la vida. Este solo hecho es suficiente para decir que todos los hijos de Sión son realmente bienaventurados. Veamos qué sucederá en Sión buscando la palabra de Dios escrita en el versículo 9. En el versículo 1 está escrito que en los últimos días muchos pueblos correrán a Sión y aprenderán todas las enseñanzas de Dios. Versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? Aquí está hablando de Sión. No hay. ¿Quién desapareció de Sión? ¿No hay rey en ti? ¿Y qué más? ¿Pereció tu consejero? ¿Quién es el consejero en la Biblia? En Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo será llamado? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Según el versículo de Miqueas, ¿qué le sucedió a Dios en Sión? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Estos hechos sucedieron tal como fueron profetizados. Después de que el Padre ascendió al cielo, muchos incrédulos dijeron estas palabras escritas en la Biblia. Ellos dijeron, Sión pronto será destruida. Pero, ¿qué dice el versículo 12? Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron, ¿qué cosa? Su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y haz que, trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Dios reinó sobre el reino del Evangelio durante los 37 años del reinado de David y completó todo conforme a las profecías antes de ascender al cielo. La voluntad de Dios y su plan se escondían dentro de estas profecías. Entonces, ¿qué clase de plan está escondido? En Romanos capítulo 5 está escrito que Adán es figura del que había de venir, es decir, Cristo. ¿Cuál es el plan de Dios oculto dentro de esta figura? Pasemos al libro de Génesis capítulo 2, versículo 20 en busca de la respuesta. Capítulo 2, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo? Hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En este versículo,
Eva apareció después de que Adán cayera en un sueño profundo. Dios pudo haber creado a Eva del polvo tal como creó a Adán. No obstante, Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo e hizo una mujer, llamada Eva, de la costilla de Adán. En Juan capítulo 11, cuando Jesús vio a Lázaro, quien había estado muerto durante 4 días, dijo: Lázaro duerme. Desde la perspectiva del mundo físico, Lázaro estaba muerto, pero Jesús dijo: Lázaro duerme. Entonces, ¿qué significa que Adán cayó en un sueño profundo? En otras palabras, ¿quién debe aparecer después de que Cristo en su segunda venida, el que había de venir, vuelva al cielo? Debe aparecer Eva. Entonces, ¿a quién representa Eva? Veamos esto con más detalle a través de Génesis capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era, ¿quién era ella? Madre de todos los vivientes. La madre de todos los vivientes, la madre de la vida, no puede aparecer hasta que Adán caiga en un sueño profundo. En Génesis capítulo 37 está escrito que José, el 11º hijo de Jacob, tuvo un sueño y dijo: el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando Jacob escuchó esto, dijo: ¿acaso yo y tu madre y tus hermanos nos postraremos ante ti? Él expresó al sol, la luna y las estrellas como padre, madre y hermanos. Hermanos, ¿pueden ver la luna mientras el sol está presente? La luna y las estrellas aparecen juntas solo cuando el sol se oculta. Ninguna de las palabras escritas en la Biblia desaparecerá jamás, ni está escrita en vano. El Padre dejó su mensaje en la revista Religión Semanal que se publicó en 1981. Ha de fallecer después de los 37 años restantes del reinado de David. Este es el plan oculto de Dios. Eva solo puede aparecer después de que Adán caiga en un sueño profundo. Del mismo modo, después de que el Padre ascendió al cielo, ¿no han venido los hijos de todo el mundo a la Madre Celestial en muy poco tiempo? Por eso, hace 2000 años, Jesús dijo: quise juntarlos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Si la madre no aparece, los hijos nunca podrán reunirse. Todo esto era parte del plan del Padre. Él restauró la verdad perdida y dejó sus palabras a sus hijos. Sigan todas las enseñanzas dadas por la Madre hasta el final. Solo entonces el Evangelio podrá marchar bien. Así es como ahora estamos llenos de gozo al ver que Sion se establece en cada región del mundo, como Asia, África, Oceanía, Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y en todos los rincones del mundo. Así como Eva apareció después de que Adán durmiera, la madre, la última verdad que fue sellada, debe darse a conocer a todas las personas del mundo después de la ascensión del Padre al cielo. El Padre preparó todo de antemano y lo explicó a través de la profecía. ¿No es sorprendente que el Evangelio se predique tan rápido, tal como el Padre nos enseñó? El Padre vino como la luz a este mundo sin esperanza. A menudo les cuento esta historia a los miembros de Sion. Había un hombre que se fue de viaje a cierto país. Incluso en el aeropuerto fueron poco amables con él. Las personas de ese país le quitaron todo su dinero, lo insultaron, lo azotaron e incluso lo atravesaron con una lanza.
Finalmente, ellos lo crucificaron hasta la muerte. Hermanos, si existiera realmente un país como este, ¿tendrían el deseo de visitar nuevamente ese país? Nadie querría volver a ir allí. Sin embargo, nuestro Padre vino de nuevo a un lugar así, preocupado solo por nuestra salvación. Por eso puedo sentir verdaderamente desde el fondo de mi corazón que Dios es amor. La gracia de Dios, quien se sacrificó por nuestros pecados en la cruz, es indescriptible. El amor que Él nos demostró al venir a esta tierra por segunda vez es verdaderamente incomparable con cualquier otra cosa en el universo. La gracia de Dios rebosa en nosotros una y otra vez. Por lo tanto, ¿hay algún lugar al que no podamos ir para salvar a nuestros hermanos perdidos? El Padre Celestial vino como David y regresó al cielo según la profecía de David. Me gustaría dar gloria y alabanza eterna al Padre Celestial, que nos hizo comprender a nuestra Madre Celestial, que había estado oculta dentro del maravilloso plan de Dios. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.